Halloween, this is Halloween. Les juro que nadie me obligó a disfrazarme. ¿O sí? Mis queridos anime lovers, el día de hoy te traigo este maquillaje súper rápido y súper sencillo del Joker. Era el disfraz que tenía en mi casa. Este video va a salir el 31 de octubre, entonces dije yo, necesito salir disfrazada, un disfraz rápido. Y esto fue lo que salió. Una disculpa, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda el destino de Changbin? Hoy vamos a abrir ese mapa secreto y lo que vas a escuchar no se cuenta en entrevistas, se siente en el alma. Bienvenido a tu rincón del Delulu Cósmico. Yo soy Teresa y hoy cerramos el viaje de Changbin con el capítulo más esperado, sus años bajo los arcanos, el recorrido final que nos muestra cómo cada edad fue escrita en su matriz de destino, porque este no es un simple repaso de cumpleaños, es el diario espiritual de un hombre que pasó de ser un niño brillante a un adolescente en búsqueda a un artista que inspira a miles con cada palabra. Y ojo, esto no es una verdad absoluta, lo que vas a escuchar es una interpretación espiritual, simbólica, una canalización de la matriz de destino. Aquí no estamos revelando secretos privados, estamos contando una historia desde los números, los arcanos y la intuición. Esto es un espejo, al mirar a Changbin también nos vemos a nosotros mismos y cada etapa que vamos a recorrer puede resonar contigo, con tus heridas o con tus sueños. Ese es el verdadero poder de esta lectura. Así que prepárate porque hoy vamos a caminar con Changbin desde sus 10 años bajo el sol hasta sus 30 guiados por la luna. Vamos a ver cómo cada arcano lo formó, lo quebró, lo levantó y lo sigue transformando. Así que este es el cierre de su viaje cósmico y te prometo que después de escucharlo vas a sentir que lo conoces como nunca antes. Vámonos a cuando Changbin tenía apenas 10 años. Imagínense un niño chiquito con toda esa energía que ya sabemos que trae. Y aquí, en su matriz, aparece el arcano 19, el sol. ¿Qué significa el sol? Pues sí, justo lo que están pensando. Luz, alegría, ganas de brillar, necesidad de que lo vean. El sol en la infancia es como ese niño que no se conforma con estar calladito en la esquina. No, él quiere estar en medio, quiere mostrar lo que sabe, quiere sentirse orgulloso de sí mismo, aunque todavía no entienda del todo por qué. Y no me digan que no les cuadra con lo que después nos ha contado Changbin, que desde chiquito su mamá lo metía en todas las clases extracurriculares. Piano, violín, taekwondo, natación, matemáticas, etcétera, de todo. Y ahí lo tienen, con 10 años, odiando la música clásica, pero brillando en la natación, ganando competencias y llevándose medallas. Eso es el sol. Disciplina, brillo y mírenme, porque puedo. Y todavía más, porque en la primaria fue presidente de su clase de primero a cuarto año. ¿Qué niño de 10 años ya es presidente varias veces? Eso es clarito el sol diciéndole, te toca aprender lo que significa ser líder, aunque no lo quieras. Y sí, obvio que se quejaba, obvio que hablaba mucho, ya saben, su famoso apodo de Maufactor. ¿Maufactor? Ay, espero que pongan un clip porque no supe. Mi chiquita quiso decir mouth fighter, o sea que era bien castroso mi niño, pues, que no se callaba, vaya. Aunque hablara demasiado, lo escuchaban, porque en el fondo hasta sus quejas tenían luz. El sol también nos habla de inocencia. A los 10 años, Changbin todavía estaba en esa etapa donde todo parecía posible, donde la escuela, la familia, los juegos, todos eran su mundo, y aunque no lo mostrara así, en el fondo buscaba aprobación, buscaba esa mirada de orgullo, sobre todo de su mamá, que estaba detrás empujándolo a aprender, aprender y aprender. Aquí es donde está la raíz de ese Changbin perfeccionista que después conocimos, porque así, a los 10 años, Changbin era ese niño que brillaba en todo lo que hacía, que hablaba más de la cuenta, que odiaba el piano, pero igual lo tocaba, y que aprendía que ser visto trae aplausos, pero también responsabilidades. Ese es el primer Changbin que nos muestra la matriz, un niño sol, pero con hambre de luz y con demasiada energía para quedarse quieto. Ahora a los 11 años la energía de Changbin cambia. Dejamos atrás el brillo inocente del sol y entra un arcano poderoso, la fuerza. Y este arcano no habla de músculos, habla de aprender a domar lo que arde dentro de ti. Imagínense a un niño que ya no solo busca brillar afuera, sino también que empieza a pelear con lo que siente por dentro. Piensen en él saliendo de la escuela, mochila más grande que él, caminando junto a
su mamá, ella orgullosa, siempre preguntándole, ¿qué aprendiste hoy? Y él con esa cara medio cansada medio rebelde, diciéndole, otra vez piano, otra vez clases, ¿de verdad tengo que hacerlo todo? Y aún así obedecía, porque la fuerza no solamente es rugir, también es disciplina, paciencia y aprender a morderse la lengua aunque quieras gritar. Y aquí empieza el Chanbin que aprende a contener el fuego. El 11 a esta edad nos habla de eso, de un niño que ya empieza a sentir que no siempre puede hacer lo que quiere, que debe controlar su carácter. Y no olvidemos que él mismo contó que de niño se quejaba mucho y le decían Mouth fighter. Imagínense esa boca inquieta queriendo discutir todo, pero ahora la vida diciéndole respira, canaliza, aprende a elegir tus batallas. Tal vez aquí empezaron también las primeras tensiones en casa. Sus padres querían verlo excelente, el hijo modelo, el que ganaba medallas o traía diplomas. Pero él ya empezaba a mirar hacia otro lado. La atención, la música, esa chispa de quiero destacar por lo que yo elija, no por lo que me imponen. Y ¿se dan cuenta lo fuerte que es eso para un niño de 11, 12 años? Estar dividido entre hacer feliz a tus papás y empezar a escuchar lo que tu corazón quiere. La fuerza en él no era solo la disciplina de entrenar taekwondo o nadar para ganar. Era el carácter, la terquedad, la valentía de decir puedo con esto aunque todavía ni siquiera sé qué es eso. Y ahí, en esos pasillos de la escuela, entre libros y presentaciones, empezó a nacer ese Chanbin que después iba a escribir letras con tanta rabia, tanto fuego y tanta emoción contenida. Así que si a los 10 era el niño sol, que brillaba inocente, a los 11 y 12 vemos al niño fuerza, el que ya empieza a pelear con su mundo interno, con las expectativas de afuera y con sus propios impulsos. Y aunque no lo dijera en voz alta, aquí su alma ya empezaba a aprender una de sus lecciones más grandes, que ser fuerte no siempre es ganar, a veces es saber esperar, respirar y confiar en lo que viene. Ahora la rueda de la fortuna en Chanbin aparece justo en esa época delicada, entre los 12 y 13 años. Y claro, todos sabemos que el 10 es un arcano de giros, de cambios que a veces parecen casualidad, pero que en realidad son empujones del destino. Imagínense a un Chanbin que venía de una infancia llena de seguridad, clases por todos lados, mamá asegurándose de que tuviera un futuro brillante, profesores que lo veían como ese alumno aplicable y con chispa. Había estabilidad, había respaldo económico, había oportunidades, pero la rueda nunca se queda quieta. Podemos imaginarnos sentado en una clase de piano con las manos sobre las teclas y esa sensación rara de sé hacerlo pero no me llena, o en natación recibiendo un premio y sonriendo frente a todos pero por dentro preguntándose ¿esto es lo que quiero ser para siempre? Ese es el efecto de la rueda. Parece que todo está bien, pero por dentro ya empieza la semillita de la inquietud. Y aquí lo importante es que ese movimiento interior se da justo en un contexto de estabilidad, porque sí, su familia le daba un piso seguro, pero el alma de Chanbin empezaba a pedir otras cosas. Tal vez esa fue la edad en que, caminando de regreso a casa después de alguna clase extra, empezó a sentir ese cosquilleo raro de querer brillar, pero no en el camino que otros habían planeado para él. Y aunque nadie podía notarlo todavía, el destino ya había girado. El arcano 10 no habla de pérdidas, habla de transición, de ese punto donde la vida te acomoda las piezas para decir, mi amor, disfrútalo todo, pero no te acomodes demasiado, porque la rueda está por moverse. Y claro, en Chanbin, esa rueda era la primera llamada de atención de que su destino no iba a ser como lineal. Iba a ser como él sabía o como él sentía. Uy, no, es que... Qué fuerte. Ay. Llegamos ahora a la preadolescencia. Aquí la matriz nos muestra algo precioso. A los 13, casi 14 años, a Chanbin lo acompaña el sol. Y ya saben lo que eso significa. Brillo, foco, atención. No hablamos de un niño tímido que se escondía en la esquina. No, alguien que empezaba a sentir el llamado de la luz. Podemos imaginarlo en su secundaria, en esos famosos talent shows escolares que exalumnos todavía recuerdan. Sí,
Esas fancams que circulan por el fandom, anécdotas compartidas por quienes lo vieron ahí. Ahí estaba él, subiendo al escenario con esa mezcla de nervios y emoción. Y en cuanto empezaba la música, ¡pum!, todo se transformaba. El sol nos dice, quiero ser visto, quiero que reconozcan lo que tengo. Y él lo vivía al máximo. Disfrutaba que lo miraran, que le aplaudieran, que lo señalaran como alguien especial. Incluso cuentan que después de esos shows llegaba a su locker y encontraba snacks y mensajes de sus compañeros. Imagínense la escena, o sea, Changbin abriendo la puerta de su casillero y encontrándose una nota que decía, fuiste increíble. Esa es la magia del sol, el brillo no se puede ocultar, pero ojo, el sol no solamente es aplausos, también es el reto de aprender a cargar con la visibilidad, porque a esa edad cada mirada pesa, cada cumplido sube, pero también cada crítica duele más. Y ahí estaba él, viviendo por primera vez esa sensación de que lo que hacía no solamente le pertenecía, sino que también se convertía en algo de todos. Este arcano nos habla de un Changbin que por primera vez siente que tiene algo único, que no solamente es el hijo aplicado de mamá o el que iba a clases de piano o taekwondo, sino alguien que podía hacer vibrar a otros con su presencia. Y aunque en entrevistas de adulto lo haya contado con un poquito de risa, como restando la importancia, aquí estaba plantada la semilla, porque ese sol que brilló en su adolescencia temprana fue el mismo que años después lo iba a llevar a un escenario con miles de luces de stage iluminándolo de regreso. Aquí la energía cambia radicalmente, Stacy. A los 13 y 14 teníamos a un Changbin brillando con el sol, sintiendo el aplauso o los regalos en el locker, las miradas que lo ponían en el centro. A los 15 llega el ermitaño y con él silencio. El ermitaño es ese momento de la vida donde uno se apaga las luces del escenario y se enciende una linterna en la oscuridad. Y para Changbin esa linterna fue la música. Pero no la música clásica que de niño odiaba en sus clases de piano, no, sino el rap. Esa fue la chispa que le dio sentido a estar más serio, más callado, más ensimismado. Podemos imaginarlo en los pasillos de la prepa, ya no con la misma vibra del niño popular del talent show, sino con audífonos puestos o escondido en un rincón escribiendo frases que nadie entendía todavía. Sus amigos decían que se había vuelto un poco aburrido, pero lo que en realidad estaba pasando era que estaban haciendo el artista. El ermitaño también habla de maduración forzada. Ya no basta con que te aplaudan, ahora necesitas preguntarte quién eres de verdad, y esa pregunta duele. Podemos suponer momentos de tensión en casa, quizás su mamá y su papá sin entender del todo por qué aquel niño brillante ahora parecía más serio, más distante. Imagínenselo, o sea, la familia alrededor de la mesa, su hermana mayor contando algo y él en silencio, con la mirada baja, pensando en rimas, en frases o en beats que se quedaban dando vueltas en su cabeza. Afuera parecía retraído, pero adentro estaba encendiendo un fuego nuevo. Y aquí es donde empieza la novela. El ermitaño no es aislamiento triste, es aislamiento sabio. Es el adolescente que se apaga un poco para poderse encender con más fuerza después. Porque sí, el Changbin de 15 años no era el arma de la fiesta, pero era el que estaba forjando las palabras con las que años después iba a gritarle al mundo quién era. Ahora imagínense esto. Changbin entra a su cuarto después de un día largo en la prepa, deja la mochila del piso, suspira y se tira en la cama. Afuera suena la televisión con la voz de su papá hablando con su hermana. Adentro, lo único que se escucha son los audífonos medio rotos con un beat de rap bajo, constante, que late como un corazón acelerado. Abre un cuaderno de hojas arrugadas y empieza a escribir. Las palabras salen rápido, como si hubiera tenido que guardarlas todo el día. Tachones, rimas a medias, frases que parecen más confesiones que letras. De repente, tocan la puerta. Vinny, ¿ya estudiaste? Mañana tienes examen. Su mamá lo mira con ternura, pero él cierra el cuaderno de golpe, lo empuja debajo de la almohada y sonríe forzado. Sí, mamá, ya voy. Ella suspira, lo deja en paz, cierra la puerta y apenas se escucha el clic. Él vuelve a sacar el cuaderno, pero esta vez escribe con más rabia, como si en esas páginas pudiera soltar todo lo que no se atreve a decir en voz alta. Ahí está el ermitaño Stay, no el niño popular que todos aplaudían, sino el adolescente que empieza a pelear con el silencio, con sus propios padres, con la idea de que el futuro ya está escrito para él. Afuera dicen que se volvió aburrido,
Pero en esas noches, en esa rebeldía silenciosa, estaba naciendo el verdadero Changbin, el artista que aprendió a hablar con rimas cuando el mundo no quería escuchar. Changbin tenía apenas 16 años, una edad en la que muchos todavía están pensando si van a entrar a un club de fútbol en la escuela o que quieren estudiar en la universidad. Pero él ya estaba tomando una de las decisiones más grandes de su vida, y justo aquí aparece el arcano 8, la justicia. Ese arcano no es cualquier cosa, habla de disciplina, de asumir consecuencias, de elegir con claridad aunque duela, y esa era exactamente la encrucijada en la que se encontraba Changbin. Seguir el camino que sus padres sellaban para él en la universidad, la estabilidad, el orgullo académico o apostar por su propio sueño, ese que latía tan fuerte dentro de su pecho que no lo dejaba dormir. La historia nos dice que en 2016 entró como trainer en JYP. Imagínense la escena, un chico de Yonki con su cuaderno de raps lleno de frases que parecían más confesiones que canciones, parado frente a un jurado de audición. Rapear lo que había escrito no era solo mostrar talento, era mostrar su alma, y cuando le dijeron que sí, que entraba, ahí empezó su verdadero examen, demostrar que podía resistir el entrenamiento, la competencia y la disciplina. Y aquí entra la parte más humana. Changbin sabía que su papá quería otra cosa para él, que había decepción al dejar los estudios, y sin embargo, él decía para sí: voy a hacer que estén orgullosos, aunque ahora no lo entiendan. Esa es la justicia en acción, elegir con el corazón, pero aceptando que cada elección trae un precio. Imagínenselo. ¿Lo repitemos? Imagínenselo en su cuarto de noche con el uniforme escolar aún colgado en la silla, las manos manchadas de tinta de tanto escribir. Su mamá entra suavemente y le deja un plato de fruta en el escritorio. Él la mira y le dice bajito: no te preocupes, mamá. Voy a trabajar duro, voy a demostrarles que esto no es un capricho. Ella sonríe con mezcla de miedo y orgullo y le acaricia el hombro. Afuera la casa está en silencio, pero dentro de su mente ya había empezado el ruido de beats, versos y escenarios. Y no estaba solo. Ese mismo año su destino lo cruzó con Banchan y Han, dos almas que compartían la misma hambre, la misma obsesión por crear música. Así nació la chispa de lo que después sería Three Racha. 3 chicos en un estudio improvisado, escribiendo letras hasta la madrugada, probando sonidos, soñando con un público que todavía no existía. El arcano 8, la justicia, es la confirmación de ese pacto interno. Si voy a hacer esto, será con disciplina, con reglas claras y con entrega total. Y así, entre lágrimas escondidas y risas en los ensayos, Changbin aprendió y empezó a formar su carrera y su identidad, la de un chico que eligió su verdad aunque doliera. Güey, tengo que llorar porque me voy a barrar toda. Ahora vamos a entrar a lo más emocional y emocionante, entrando al arcano 17, la estrella. Esta siempre llega después de momentos de dudas, y aquí está Changbin, con apenas 17 a 18 años, caminando en medio de una tormenta de inseguridades, pero con un brillo nuevo en los ojos. La estrella es la carta de la esperanza, del renacer, de la visión del futuro, y en esta etapa, ese brillo tomó forma en algo que cambiaría su vida y la de miles de personas. Three Racha, ¿sí? Este fue entre 2016 y 2017 que la magia ocurrió. 3 chicos, un estudio improvisado, noches interminables y corazones llenos de fuego. Banchan, Han y Changbin. 3 nombres que parecían perdidos en un mar de trainers, pero que juntos se convirtieron en una constelación. Imagínate a Changbin saliendo de los entrenamientos, cansado, sudado, con el cuerpo dolorido, pero con una sonrisa que no podía borrar porque no se iba a dormir. No, él caminaba directo al cuarto donde lo esperaban Chan y Han, una laptop vieja, un micrófono barato, paredes que apenas contenían el sonido, y ahí la magia, ahí empieza. Escuché ese verso, suelta palabras rápidas de relámpago. Chan lo miraba, asentía con orgullo, mientras Han reía nervioso, pero con esa chispa en los ojos de quién sabe qué estoy haciendo, pero se ve genial. Three Racha no era solamente música, era resistencia, era rebeldía, era un grito al universo. Estamos aquí y no nos van a callar. El arcano de la estrella se manifestaba en cada línea, en cada beat, porque la estrella no promete fama inmediata, no promete victorias fáciles. Lo que promete es un faro en la oscuridad, y eso
eso fue Sriracha para Chanbin, su faro, el lugar donde él podía ser él mismo, sin la máscara de trainer perfecto, sin el miedo al fracaso. Y claro, no era sencillo. Había cansancio, había dudas, había momentos en los que el cuerpo le decía ya no, pero la estrella brillaba más fuerte, lo mantenía despierto, escribiendo hasta que saliera el sol, rapeando como si el mundo entero estuviera escuchándolo, aunque fuera solo 3 chicos encerrados en una sala. Hoy, cuando escuchamos aquellas primeras canciones pre-debut, sentimos esa energía cruda, casi desesperada, pero luminosa, porque eran versos de adolescentes que se atrevieron a soñar grande, y Chanbin, con apenas 17, 18 años, ya estaba demostrando que su destino no era seguir un camino marcado, era crear uno nuevo. Por favor, ponme Wow de Sriracha. Gracias. Pero pónmela, ¿eh? 저기요 누나 미안 아직 죄송해요 너무들 짓궂어 뒤에서 누나 예쁘다고 하는 형들이 Entramos al año del arranque Stay, con el arcano 7, el carro. Sí habla de impulso, de competencia, de avanzar, aunque el camino tiemble. Y aquí, a los 18, 19 años, el carro de Chanbin arranca con fuerza. Ya no hablamos de ensayos en una sala chiquita ni de canciones escondidas en SoundCloud. No, hablamos del escenario, de las luces, de un reality que pondría a prueba su destino. Stray Kids 2017. Imagínense la escena, un trainer todavía joven, con ojeras de tantas noches sin dormir, parado frente a las cámaras, el corazón latiendo como tambor de guerra, porque aquí ya no era suficiente escribir letras para sí mismo ni grabar con Chan y Han entre risas nerviosas. Aquí tenía que demostrar que su fuego podía sostener un grupo entero. Cámara lenta, Chanbin en el pasillo de JYP respirando hondo, ajustando la gorra negra. Su mente repite, si fallo, no me caigo yo solo, caemos todos. Al fondo sus compañeros lo miran, confiando en él, y entonces respira, aprieta los puños y entra al escenario. El carro es ese momento donde no hay marcha atrás, o avanzas o retrocedes para siempre. Y Chanbin avanzó. Cada rap que soltó en el reality era un rugido de motor, un golpe contra el miedo. Su voz no temblaba, su mirada no se bajaba, como si dijera el universo, pueden ponerme todas las pruebas que quieran, pero yo nací para esto. Y claro, no fue fácil, hubo críticas, hubo momentos de tensión, pruebas que parecían imposibles, pero ahí es donde se ve el verdadero carro, no solo en la victoria, sino en la resistencia. Chanbin no se dejó romper, con cada verso, con cada presentación, fue demostrando que ese chico que alguna vez odiaba la música clásica, había encontrado el ritmo de su vida en el rap y la escritura y el escenario. Piénsalo, ¿qué tan fuerte tiene que ser un corazón para soportar que millones te miren y aún así sonar como si estuvieras rapeando en tu cuarto? Eso es el carro, la confianza, la garra, el instinto de guerrero. Por eso, este año marcó el inicio de su verdadero camino. Chanbin dejó de ser un trainer para poder convertirse en el Chanbin de Stray Kids. El carro lo empujó al frente, lo puso a prueba y él, sin frenos, decidió avanzar con todo. El arcano 8, por segunda vez la justicia, llega a los 20 años de Chanbin para decir todo lo que sembraste ahora tiene que ser probado. Y qué casualidad, o más bien qué destino que justo a esa edad llegara el debut de Stray Kids en 2018. Imagínense, un chico que venía de noche eternas escribiendo letras con Sriracha, de entrenar hasta que la voz se le quebraba, de aguantar las dudas de su familia, de pronto frente a miles de personas, con un micrófono en la mano y el nombre de Stray Kids en los labios. Era triunfo, sí, pero también juicio, porque aquí ya no era Chanbin el trainer, era Chanbin el idol. Cámara lenta, Chanbin detrás del escenario, luces rojas y blancas iluminando la cortina negra. Se escuchan los gritos de Stay al otro lado. Mira a Chan y Han. ¿Listos?, pregunta Chan, y Chanbin asiente, pero su mano tiembla apenas.
Han le da un golpe suave en el hombro. Hey, tú escribiste esto, nadie lo puede hacer mejor que tú. Él sonríe, pero por dentro piensa, ¿y si no es suficiente? ¿Y si todo este esfuerzo no alcanza? El arcano 8 habla de ese juicio interno, ser demasiado exigente consigo mismo, poner estándares imposibles, y eso, fue lo que empezó a abrir la puerta a una lucha más profunda, la autoexigencia que rozaba con la depresión, porque sí, aunque brillaba en el escenario, cuando las luces se apagaban, la justicia lo dejaba solo frente a su propio espejo. ¿De verdad merezco estar aquí? Banchan ha contado en algunos champrons que Chamin fue el que más se presionaba, que se quedaba horas perfeccionando letras, incluso cuando ya estaban bien. Chamin mismo ha dicho que durante esa época escribía y escribía porque tenía miedo de no ser suficiente. Eso es la justicia en carne viva, la balanza interna que nunca parece equilibrarse. Chamin sentado en la cama con la libreta en las rodillas. Todos duermen, menos él. El reloj marca las 3 a.m. Escribe un verso y lo tacha, otro y lo arranca. Se pasa la mano por el cabello, frustrado. Susurra al vacío. ¿Qué tal si Stay espera más de mí? ¿Y si no soy tan bueno como creen? Cierra los ojos, respira hondo y aún así escribe otro verso, porque aunque le duela, su forma de luchar siempre ha sido creando. El debut trajo consigo la gloria, los escenarios, la música, el reconocimiento, pero también trajo esa balanza imposible, entregar todo a los demás y sentirse vacío por dentro. Aquí es donde el arcano 8 muestra su sombra, la autoculpa, la rigidez, el miedo de no cumplir con la expectativa. Pero no olvidemos la luz del 8. La justicia también es verdad, es ética, es la capacidad de amar con coherencia. Y aunque Chamin empezó a sentir el peso de la autoexigencia, también nació en él un sentido de responsabilidad más grande. Si estoy aquí, no es solo por mí, es por mis compañeros, es por Stay, es por mi familia. Por eso, aunque las lágrimas pesaban, aunque las dudas eran cuchillos, Chamin siguió avanzando. La justicia no lo dejó escapar de sí mismo, pero también lo hizo crecer. Este año marcó no solo el inicio de Stray Kids como grupo, sino también el inicio de su verdadera batalla interna, aprender a ser justo consigo mismo. Ok, aquí viene el capítulo que a todas nos acelera el pulso, y lo voy a decir clarito. Esto es una canalización de leaks, una lectura espiritual, no un dato confirmado ni una noticia, ¿ok? Es posible que en esta época Chamin haya vivido un gran amor y un gran desamor. Y fíjense, no lo digo solamente porque el arcano sea el 6, los enamorados. Lo digo porque el 6 no es romance, es elección. Es ese momento donde la vida te pone el corazón en una mano y el destino en la otra. Y te dice, elige. A ver. Vienen de años de empuje, de debut, de metas que se cumplen a fuerza de insomnio y disciplina. La justicia, el 8, ya le enseñó a medirse con su espejo. Sé impecable, sé coherente, paga el precio. Y justo cuando la balanza por fin parece parejita, aparece ella. No la vamos a nombrar porque esto no va de chismes, pero en la canalización se siente como un refugio, alguien que no le pide ser Chamin, solo ser. Hay días de estudio infinito y luces que queman la vista, y de pronto un café chiquito detrás de una calle concurrida y un té que se enfría mientras intercambian risas en voz bajita, mensajes cortos que después se convierten en largos, luego notas de voz a las 12:17 a.m. con esa respiración cansada que suena a "hoy sobreviví". ¿Sigues despierta? El arcano 6 no llega con fuegos artificiales. Llega con silencios que calman. El que hace música para no ahogarse empieza por primera vez en mucho tiempo a respirar sin micro. Pero el 6 tiene trampa, no te da todo. Te obliga a elegir cómo amar, cuándo amar, a qué precio y a qué amor. Aquí la canalización es clara, él elige a ella, pero elige primero a los suyos, no por cobardía, sino por lealtad. La vida que eligió exige silencio, protege a otros 7 corazones, carga promesas hechas con 17 años y manos temblando. Entonces llega la escena que parte el pecho, noche de lluvia, dormitorio vacío, lámpara encendida, libreta abierta. Él escribe líneas que son mitad puñal y mitad abrazo. El teléfono vibra, su nombre en la pantalla. Él mira y no contesta. Deja el celular boca abajo, respira hondo, cierra los ojos como quien reza y dice: si respondo la hago esperar un futuro que no puedo prometer. Toma el bolígrafo, cambia el te extraño por un verso que habla de faros y de puertos cerrados. La canta suave, apenas un hilo de voz, y entiende, la va a amar
en las canciones. Y sí, aquí es donde el 6 muestra su belleza cruel. Transmutar. Lo que no puede vivir en público se vuelve música. Lo que no puede decir en un pasillo aparece en una metáfora. Lo que no puede prometer con el cuerpo lo ofrece con el alma. Y entonces nacen esas letras afiladas que parecen cartas nunca enviadas. Rimas sobre esperas pacientes, sobre miradas que se quedan a dormir en la memoria, sobre despedidas que no se gritan para no romper a nadie. El 6 sostiene un espejo. ¿Quién eres cuando amas? ¿Qué eliges cuando duele? El que antes era puro impulso, aprende aquí a amar con responsabilidad. Se descubre tierno, atento, cuidadoso, manda mensajes para preguntar si ya comió, recomienda canciones que lo calman o manda audios con risas de 5 segundos que dicen más que cualquier ensayo. Y al mismo tiempo, cada gesto dulce viene con el nudo en la garganta de quien no quiere lastimar. Hay encuentros muy breves, despedidas que parecen normales para no levantar sospechas, promesas sin fecha, y hay una vez, solo una, en la que se miran a los ojos, en donde hay una vida en la que pudo haber sido fácil, y no es esta, y está bien decirlo, y duele admitirlo. Si lo sigues, lo sientes. Cambia su forma de escribir, el pan sigue ahí y la técnica intacta, pero hay líneas nuevas, más íntimas, más cinematográficas, imágenes de manos que se sueltan con cuidado, de trenes que parten justo cuando uno llega, de estar para ti a distancia, de si te pienso fuerte, quizá no te duela tanto. El 6 es un arcano de elección consciente y su elección en esta lectura fue proteger a ella, a los suyos y a sí mismo. El precio fue guardar, y lo guardado encontró salida en canciones magníficas, no porque fueran para ella como un titular de revista, sino porque nacieron de ese amor, y el amor verdadero siempre mejora el arte. Vamos a atribuir títulos ni fechas, no vamos a decir esta canción es de, porque no es el punto es el arco. Un chico que justo cuando su carrera se vuelve montaña rusa, elige amar sin arrasar, y ese gesto lo hace hombre, lo baja de la expectativa adolescente de todo o nada a la madurez silenciosa de te cuido aunque eso me parta. En entrevistas, él habla poco de su vida privada, ya lo sabemos, pero se le escapan frases que se sienten así. Quiero escribir cosas honestas, a veces me presiono demasiado, me importa que las letras acompañen a alguien, y sí, acompañan, porque vienen de acompañar primero a un corazón que aprendió a despedirse bien. Último plano de este capítulo. Él en el estudio, todos dormidos, luces bajas. Termina un verso, lo escucha y asiente despacito. No llama, no escribe, no promete. Solo deja la voz en el track con una honestidad que salva. Y cuando apaga la luz, el silencio no suena vacío, suena a decisión. Porque eso es los enamorados, elegir con amor, incluso cuando el amor pide soltar. Y tú y yo sabemos lo que viene cuando uno sostiene tanto la estructura. La torre ya está asomándose en el horizonte, pero esa es otra historia. Ahora entramos al año de la torre, y eso está... no hablamos de un momento cualquiera, hablamos del año en el que el mundo interior de Changbin se quebró como una torre alcanzada por un rayo. Como la torre no perdona, llega sin avisar, derrumba lo que parecía seguro y te deja en el suelo preguntándote quién eres, por qué sigues de pie y si realmente puedes volver a construir. Y justo a esa edad de 22, 23 años, Changbin vivió el golpe más fuerte de su vida emocional. Él mismo lo ha contado. Hubo una época donde la depresión lo consumió, donde cada día era una batalla silenciosa que no todos vieron. Afuera estaba el idol, el rapero fuerte, el performance que llenaba escenarios, pero adentro había un chico que cada noche se preguntaba si de verdad valía la pena seguir. Imaginen la escena conmigo, Stay. Son las 3 de la madrugada, todos sus compañeros ya duermen, pero él está despierto frente a la pantalla. El cursor parpadea sobre una página en blanco, tiene audífonos puestos, pero no escucha nada, solo silencio. Se lleva las manos a la cara, se aprieta los ojos y piensa, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me siento tan vacío si estoy cumpliendo el sueño? Esa es la torre, ese choque brutal entre lo que el mundo aplaude y lo que tu corazón no logra sostener. Changbin empezó a sentir que no encajaba, que no era suficiente para un país que mide la belleza con reglas imposibles. Y él mismo lo dijo, hubo momentos en los que se sintió rechazado por no cumplir con los estándares de apariencia en Corea. El cuerpo que tantos admiran en el escenario, en su cabeza era motivo de duda, de inseguridad y de comparaciones, y lo más doloroso,
es que mientras más fuerte parecía por fuera, más roto estaba por dentro, porque la torre no solo derrumba lo externo, también sacude lo que guardas en silencio, y ahí es donde salieron todos sus miedos, todas sus frustraciones, todas las voces que le decían que no podía. Está lo milagroso de la torre, aunque destruye, también abre espacio, y en esas noches de llantos, de soledad y de pensamientos oscuros, Chanbin eligió escribir, eligió hacer de la música su refugio, canciones que no eran solo rimas, eran pedazos de alma puestas en verso, eran gritos que decían, estoy aquí, estoy roto, pero sigo aquí. Y eso, cambió todo, porque lo que nació de su dolor más profundo terminó siendo lo que nos tocó a nosotros como fans. Por eso muchas de sus letras en este tiempo son tan crudas, tan viscerales, porque vienen de alguien que luchaba por no apagarse. Así que sí, este año fue el punto más fuerte de su depresión, el año en el que la torre cayó sobre él, pero también fue el año en el que demostró que incluso desde las ruinas podía construir algo que brillara más que nunca. Y aquí quiero que lo recuerden siempre, las personas más fuertes también lloran, los artistas que parecen invencibles también dudan, y a veces las canciones que más amamos nacen de noches que nadie debería vivir. Chanbin sobrevivió a su torre y gracias a eso nos regala luz. Aquí llegamos a uno de los capítulos más humanos de Chanbin, el arcano 6, los enamorados, y suele hablar de decisiones, de vínculos, de amores que llegan o se van, pero en él, este arcano se convierte en una encrucijada diferente, elegirse a sí mismo después de tanto dolor. A los 22-23 años, ¿Lo repitemos? 23-24 años, después de haber sentido el derrumbe de la torre y la herida de no encajar en un molde, Chanbin dio un paso valiente. Eligió cuidarse, eligió verse en el espejo sin odio, sino con paciencia. Eligió cambiar el no soy suficiente por un voy a ser mi mejor versión para mí. Fue aquí donde comenzó a entrenar con disciplina, a cuidar lo que comía, a poner atención a su descanso, y no lo hizo para callar críticas ni para cumplir con los crueles estándares de belleza de Corea, que tantas veces lo hirieron. Lo hizo porque quería sentirse fuerte, y lo notó. Sus hombros se hicieron más firmes, su cuerpo más definido, su sonrisa más confiada, pero lo más bello fue que su mirada cambió. Donde antes había cansancio, empezó a aparecer luz. Este proceso personal ocurrió mientras Stray Kids también atravesaba un momento decisivo. Con Go Live en 2020 y luego In Life, el grupo demostró que no eran rookies con suerte, eran artistas sólidos. Canciones como God's Menu y Backdoor explotaban en popularidad, poniendo a Chanbin en el centro creativo junto a Tree Racha. Y aquí está el detalle, muchas de esas canciones reflejan la dualidad de este arcano 6. En Backdoor la energía es de invitarte a entrar, de abrir un portal a un nuevo mundo, justo como él mismo se estaba abriendo uno interior. Imagina, Chanbin en la sala de práctica, a medianoche, todos los demás ya se habían ido, y él se queda frente al espejo enorme del estudio, sudado, camiseta pegada al cuerpo, después de ensayar horas. Apoya las manos en las rodillas, respira agitado, y por un instante se mira, se queda quieto y piensa, ya no me voy a destruir, ahora voy a construir. Ese instante se convierte en un pacto consigo mismo, el mismo que después se refleja en su físico, en sus raps más firmes y en la forma en que pisa el escenario con más seguridad. Porque ojo, no fue fácil, no fue un me cuido y ya. Venía de la herida de compararse con otros idols más altos, más delgados, con rasgos que en Corea se idolatraban. Él mismo confesó que sintió esa presión, que llegó a odiar su cuerpo, pero aquí, con los enamorados, vino la decisión: o me sigo odiando o aprendo a amarme, y eligió lo segundo. Fíjate en cómo sus canciones de esa época empezaron a mostrar más confianza, y sí, habla de cómo la gente juzga sin saber, pero él sigue firme. Mira, unos años antes gritaba que estaba listo para enfrentar el mundo, pero ahora, en 2020-2021, esa voz tenía más peso, porque venía de alguien que ya no huía de sí mismo. El arcano 6 no es solo el enamorado que escoge entre dos amores, es el humano que se mira al espejo y decide si sigue huyendo o si empieza a abrazarse, y Chanbin en ese año eligió abrazarse, eligió amarse. Por eso este capítulo no termina con un romance juvenil ni con un corazón roto, termina con él ajustándose los audífonos, sonriendo de lado y escribiendo una barra nueva que dice más o menos así: no soy perfecto, pero soy yo.
y eso es más que suficiente. El gran amor de Changbin en esta etapa fue su propio reflejo, y ese amor fue el que lo preparó para todo lo que vino después. Bueno, ahora vamos a pasar al año en el que Changbin vivió bajo la energía del arcano 8, la justicia. ¿Y qué significa esto? Pues la justicia es el número del balance, de la coherencia y de la disciplina. Es cuando la vida te pide que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces al fin se alineen, pero también es exigente. Si no te cumples a ti mismo, te pasa la factura. En Changbin, este arcano se refleja en algo muy claro. Él ya había vivido la justicia antes, ¿se acuerdan? A los 16, cuando tuvo que enfrentarse a sus padres para decir, yo quiero música, aunque ustedes sueñen universidad. A los 20, cuando ya dentro de Stray Kids, la justicia lo obligó a sostener el ritmo, a mantener disciplina, mientras todo en su interior quería explotar. Y ahora, a los 25, vuelve la justicia, pero con otro rostro, no hacia su familia y no hacia la industria, sino hacia sí mismo. Fue el año de mirarse al espejo y preguntarse, Changbin, ¿de verdad estás cumpliendo lo que prometiste? ¿De verdad eres justo contigo? Imagínense esta escena, un gimnasio silencioso, el eco metálico de las pesas, Changbin frente al espejo, con la camiseta pegada por el sudor, respirando fuerte. Él no ve al idol musculoso que aplauden, ve al niño que alguna vez dijo que no encajaba en los estándares de belleza de Corea. Y ahí, entre una serie y otra, se hace la promesa. Voy a cambiar, no para ellos, no para las cámaras, sino para mí. Y lo cumplió. Lo cumplió con disciplina diaria, con constancia y con sudor. Pero no se quedó ahí. Como buen 8, la justicia se extendió a los que ama. Ese año vimos cómo arrastró a Han al gimnasio que tanto lo odiaba, cómo retó a Hyunjin con esa competitividad que lo prende y cómo animó a Ayen a descubrir su fuerza. No entrenaba solo, entrenaba con los suyos, porque cuando él se alinea, todo el grupo lo siente. El arcano 8 en su vida se volvió carne, cada músculo marcado, cada verso escrito, cada show donde se paró con esa presencia de roca eran una prueba de que ya no se debía nada, que había cumplido. Por eso, cuando ahora lo vemos tan fuerte, tan seguro, tan imponente en el escenario, recuerden, no es solo estética, es justicia, la justicia que le pidió coherencia, la justicia que antes lo puso en conflicto con sus padres. Luego lo disciplinó como trainer, ahora a los 25 lo premia por ser justo consigo mismo. ¿No les da escalofríos ver cómo se repite este número en su vida? ¿Cómo insiste hasta que se aprenda la lección? Y la lección aquí es clara. El verdadero poder no es gritar más fuerte, ni mostrar más. El verdadero poder es cumplirle el reflejo en el espejo. Y Changbin lo hizo, para él, para Stray Kids, para todos nosotros. En ahora entramos a uno de los arcanos más temidos, pero también más liberadores, la torre. ¿Y qué significa vivir bajo este arcano? Este es el derrumbe de lo que ya no sirve, la caída de las estructuras que nos tenían atrapados. Es ese momento donde la vida dice, ya no puedes seguir igual, aunque quieras. Al principio duele y se siente como caos, pero luego es lo que permite renacer, reconstruirse y brillar más fuerte. Y justo ahí está Changbin hoy, a sus 26, 27 años. La primera cara de esta torre ya la vimos hace unos años, cuando atravesó su depresión, cuando se enfrentó a sentir que no encajaba en los estándares de belleza de Corea, cuando su propia mente le gritaba que no era suficiente. Esa fue la torre que destruyó, pero ahora estamos viendo el otro lado, el lado luminoso de este arcano, porque después de cada derrumbe viene el renacer y Changbin lo está viviendo en tiempo real. Piensen en la gira mundial, cada escenario lleno, cada mar de lightsticks, cada grito de miles de voces coreando su nombre. Fue como volver a levantar una torre, pero no de orgullo o vacío, sino de reconocimiento y amor real. Ahí se dio cuenta de lo que alguna vez lo hizo sentir inseguro, hoy es su mayor poder, su autenticidad. Y luego vino Karma. Ese álbum no es casualidad, es la representación perfecta de la torre. Canciones que hablan de romper, de confrontar, de soltar lo que duele. Y en medio de esas letras aparece él, más fuerte, más sólido, pero también más libre, porque la torre no solo destruye, también libera. Imaginen la escena.
Changbin en el estudio, luces bajas, audífonos puestos. Afuera, el mundo lo ve como el rapero fuerte, el productor incansable, pero adentro está escribiendo letras que hablan de fuego, de derrumbe, de volver a empezar. Y sonríe porque ahora esas palabras ya no nacen de la herida, nacen de la cicatriz que sanó. Y la torre también habla de cambios internos, de prepararse para mostrar un nuevo yo. Y quizás eso es lo que está pasando ahora, que entre bastidores, Changbin se está preparando para revelarnos un nuevo capítulo. Tal vez en meses, tal vez en un año, veremos un Changbin distinto, con música que refleje este renacer. Por eso digo que ahora está viviendo el lado positivo de la torre. La torre que antes lo hizo llorar, hoy le da motivos para reír. La torre que antes lo quebró, hoy le da fuerzas para escribir himnos. La torre que antes lo aisló, hoy lo conecta con millones. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que indican los números y arcanos en el futuro de Changbin. Y ojo aquí, porque lo que voy a compartir no es una verdad absoluta ni algo confirmado. Es una canalización hecha por Lick, su vidente de confianza. Y está aquí solo para abrir el corazón, ¿ok? Para soñar juntas y para entender un poquito del viaje del alma de Changbin. El número que rige esta etapa es el 8, la justicia. Y si han estado siguiendo el video completo, saben que este no es un número nuevo para él. Ya lo vivió antes, en su adolescencia, cuando tuvo que tomar decisiones contra la corriente. Y lo volvió a sentir en su juventud, cuando el camino lo empujaba a ser más disciplinado que nunca. El 8 es como un examen que la vida te pone una y otra vez hasta que aprendes la lección completa. ¿Y qué significa vivir bajo este arcano? Significa disciplina, ¿sí? Estructura, sí, pero también significa consecuencias. Todo lo que sembraste ahora florece, todo lo que quedó pendiente ahora se resuelve. Es un número que no deja nada sin ajustar, nada sin equilibrar. Entonces, ¿qué nos dice este 8 sobre Changbin? ¿Qué veremos dentro de los 27 y medio a los 29? Lo primero que se siente es la autoexigencia. Imagínenselo, 3 de la mañana, las luces del gimnasio encendidas solo para él. Sudor corriendo por su frente, el espejo frente a él devolviéndole una imagen que parece más castigo que recompensa. Levanta la barra una y otra vez, y no porque lo necesite físicamente, sino porque hay una voz en su cabeza que le dice: tienes que hacer más, tienes que ser mejor. Ese es el lado oscuro de la justicia, la balanza que nunca queda pareja, la sensación de que aunque haga todo, nunca alcanza. Aquí hay riesgo de que esa disciplina que lo llevó tan lejos se vuelva cárcel. Y no todo se queda ahí, porque la justicia también es tierra, y aquí es donde veo que llegan procesos legales, contratos, acuerdos que quizás llevaba tiempo arrastrando. No es escándalo, no es rumor, son cosas que tienen que resolverse. Como cuando al final terminas una tarea pendiente y puedes respirar. Imagina a Changbin firmando papeles importantes con una sonrisa cansada pero tranquila, como diciendo: por fin ya está hecho. Y claro, en lo emocional puede haber momentos en los que se cierre un poco, donde prefiere enfocarse en lo que debe hacer antes que en lo que siente. Pero aquí viene lo hermoso. La luz del 8 también habla de reciprocidad, de recibir lo mismo que diste. Y siento que en esta etapa Changbin empezará a sentir que todo ese amor que entregó a través de la música regresa multiplicado. No en cifras ni trofeos, sino en momentos. Un que le escribe: tus canciones me salvaron la vida. Una mirada en el escenario que lo hace entender que no está solo. Ese es el verdadero premio de este número. Lo más curioso es que aquí tenemos no 1, sino 2 años bajo el mismo número, y eso significa que la vida le va a dar dos caras de la moneda. El primer año puede ser el exceso, la exigencia o la disciplina que roza la obsesión. Y el segundo año, el despertar, soltar un poco, entender que no todo se trata de controlar, empezar a abrirse y a fluir. Es como si el universo le dijera: aprende a equilibrarte, Changbin. Por favor, ya no puedes vivir solo en la exigencia. También hay ternura, también hay descanso. Y eso lo prepara para lo que viene después. El arcano 18, la luna. Un año donde ya no se trata de cumplir, sino de sentir. Donde ya no se trata de perfección, sino de verdad emocional. Así que sí, estos años serán intensos, como todo lo que vive nuestro Changbin. Serán años de disciplina, de contratos, de espejos y de decisiones. Pero también serán años donde el amor que dio tanto tiempo vuelve a abrazarlo. La justicia no perdona, pero también sabe premiar, y a Changbin le toca ahora cosechar todo lo que sembró en silencio.
Ahora vamos a dar un paso gigante, porque entramos a los 30 años de Changbin. ¿Qué nos dirá este nuevo ciclo? Pues nada más y nada menos que el arcano 18, la luna. Y vivir bajo la luna significa muchas cosas. Significa introspección, significa sensibilidad, enfrentarte a tus sombras, pero también a tus sueños más profundos. Es el año donde los silencios pesan más que las palabras y donde la inspiración llega como oleajes nocturnos. En este arcano, la mente se llena de espejos y el corazón de preguntas, pero también es un terreno fértil para el arte, la poesía y la música. La luna nunca es sencilla, pero a veces confunde y a veces asusta, pero siempre revela lo que antes estaba oculto. ¿Y qué es lo que canaliza Lix para Changbin en este año? Lo que ella puede ver es que este será un año de reconciliación con su sombra. Si el 8 de la justicia lo empujó a exigirse hasta sus límites, la luna viene a decirle, ya basta, ya siéntate, escucha lo que callaste. Lo imagino callado, más de lo habitual. Tal vez no lo veamos tanto en cámaras, tal vez el silencio pese lo que la luna le pide, desconexión del ruido externo y conexión profunda con su propio interior. Pero cuidado, que este silencio no significa vacío, al contrario, es donde Changbin empieza a escribir como nunca. Letras crudas, emocionales, desgarradoras, como si cada canción fuera arrancada de su pecho en plena madrugada. Canciones que harán llorar no solo a sino a él mismo en el proceso de escribirlas. Y aquí hay un detalle hermoso que le llega fuerte. En este tiempo puede cruzarse con nuevas personas. No necesariamente un gran amor inmediato, pero sí vínculos que marquen, amistades o encuentros que se quedarán para siempre y que incluso podrían abrir la puerta a esa persona que en el futuro será su pareja estable. La luna es así, trae espejos, trae conexiones del alma y trae hilos invisibles que se atan sin que nos demos cuenta. Así que sí, sus 30 años serán un viaje de sombras y luces, de silencios y letras, de lágrimas que se convierten en canciones. La luna no es fácil, pero es mágica y en ella Changbin encontrará no solo inspiración, sino nuevas personas, nuevas formas de amar y quizás los primeros pasos hacia ese futuro donde no solo brilla como artista, sino también como hombre completo. Quiero que miremos algo juntos. Cuando vemos la vida de Banchan, vimos arcanos potentes hacia afuera, pruebas, riesgos y movimientos del líder que lo empujaban una y otra vez a tomar decisiones para todos. En cambio, la vida de Changbin estuvo marcada con otro tipo de arcanos, menos duros en lo externo, pero más pesados en lo interno. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, claro que no. Lo que sí significa es que cómo la vida pone pruebas diferentes según el camino del alma, Chan cargando con un riesgo del mundo y la responsabilidad visible y Changbin cargando con un laberinto interno, con una intensidad emocional que a veces ni él mismo sabía cómo sostener. Porque cuando alguien crece con estabilidad, con un techo firme y recursos suficientes, eso no lo salva de sentir el caos por dentro. Y si algo nos mostró la matriz del destino de Changbin, es que muchas veces lo más difícil no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro en silencio. Te das cuenta al mirar su historia que también vemos la nuestra, porque todos hemos pasado por esos años de querer ser vistos y no sentirnos suficientes. Todos hemos cargado con expectativas externas y tormentas internas. Todos hemos sentido que la torre se derrumba y aún así seguimos de pie. Por eso esta lectura no es solo sobre Changbin, es también sobre ti, sobre mí y sobre todos. Porque la vida nos recuerda que no importa si eres un idol en un estadio o alguien en su cuarto escribiendo en silencio. Todos tenemos un camino, todos tenemos un destino que se va revelando año tras año. Y aquí quiero detenerme un segundo para darles gracias. Gracias a ti, que nos acompañaste en este viaje largo, intenso y lleno de emoción. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón y compartir este rincón del Delulu cósmico con nosotras. Gracias porque esta comunidad crece gracias a ti. Gracias por cada comentario, cada like, cada compartida de parte de todo el equipo. Gracias infinitas por acompañarnos y ser parte de este proyecto que hacemos con tanto amor. Y ahora sí, llegó tu turno. Quiero saber con qué arcano de la vida de Changbin te identificaste más.
¿Hubo algún año de su camino que sentiste que también reflejaba el tuyo? Déjalo en los comentarios y te voy a estar leyendo con el corazón abierto. Y recuerda, comparte este video con tu Stay Bestie, porque estos viajes no se viven en silencio, se viven en comunidad. Suscríbete, déjanos tu amor y sobre todo, nunca dejes de soñar, porque si Changbin pudo transformar su dolor en música, tú también puedes transformar tu historia en luz. Bye. Si se disfrazan de alguien de Stray Kids, ya sea de un Scapegoat o de la Escape Family o cualquier cosa, por favor etiquétenos en sus historias. Bye.